que necesitábamos un encuentro contigo, Señor. Amado mío, pueden sentarse, pero no salga de la presencia de Dios. Porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Qué hermoso es tener un encuentro con Él. Qué bueno es exaltar. Sabemos que Él no falla su palabra. Y Él nos ha dicho que donde tres o más reunidos en esta gente, hemos visto su presencia, hemos sentido su presencia. Sabemos que Él está con nosotros. Sabemos que Él está con nosotros. Sabemos que Él va a hablar a su iglesia. Aleluya. Por eso, papá, me rindo delante de ti. Dejé mis cuerdas vocales, Señor, cantándote. Pero quiero que sea tu Espíritu Santo, Dios, hablando a tu iglesia, Señor. Usa esta palabra, Dios, para hablar a nuestras vidas, para hablar a nuestra iglesia, Señor. Me rindo ante ti, oh Dios. Me rindo ante ti. Ayuda a tu siervo, Padre. Guíame, guarda esta iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Te adoramos, Dios. Te exaltamos. El departamento de seguridad de un banco enseñaba a sus obreros a detectar los billetes falsos. Pero lo interesante es que no les enseñaba a aprender de cada una de las falsificaciones existentes. Les enseñaba estudiando el verdadero, el original, el auténtico, tocándolo, observándolo, examinándolo. Lo sostenían en sus manos. Sentían su forma, su textura, sus marcas, sus características. ¿Y por qué? Porque cuando el billete era falso, aún una copia casi perfecta, ellos podían detectarlo. Porque conocían el verdadero. Porque conocían el verdadero. Y lo mismo ocurre con el cristianismo. Lo mismo ocurre con el cristianismo. Vivimos en un mundo lleno de enseñanza, de opiniones, de videos, de redes sociales y predicadores hablando, de filosofías que dicen hablar de Dios. Pero si conocemos profundamente la palabra de Dios, cualquier enseñanza que suene bonita no nos va a engañar, porque conocemos la palabra de Dios. Estamos en ese tiempo, iglesia, donde Jesús dijo que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar de ser posible aún a los escogidos. Ese es el tiempo en el que estamos, donde hay tanta señal, donde hay tantos milagros, donde hay tanta enseñanza que es falsa. Pero si nosotros fuéramos como los creyentes de Berea, que entendieron que todo lo que se aprende, que todo lo que se enseña debe ser llevado a la palabra de Dios. Si nosotros fuéramos como esta iglesia de Berea, que no rechazan a Pablo, pero tampoco lo aceptan ciegamente. Escuchan con entusiasmo, pero luego dice la palabra que iban a las escrituras. Iban a la escritura para comprobar si era cierto lo que se estaba enseñando. Iban a las escrituras. Y Lucas en su relato dice Lucas, que eran más nobles que los de Tesalónica. Eran más nobles que los tesalonicenses. Y su nobleza no estaba en que ellos tenían un título o tenían una posición. Su nobleza estaba en que su vida y su autoridad estaba centrado en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Hacían de la Biblia la autoridad final de sus vidas. Eso es lo que hace a esta iglesia noble. Noble. Y yo tengo la pregunta para la iglesia. ¿Estamos creyendo lo que otros dicen acerca de Dios?
O somos ese tipo de creyente que siempre, y mira la palabra de siempre, comprueba lo que aprende con la palabra de Dios. Creemos porque hablan bonito, o porque son carismáticos, o llevamos todo a la palabra de Dios. Y eso es lo único que puede hacer que alguien sea noble según las Escrituras. Y mi tema es la nobleza de una iglesia que ama la palabra de Dios. El amor a la palabra de Dios. Y ese es mi anhelo como pastor para esta iglesia, que siempre, cada uno de ustedes, descanse en la palabra de Dios. Que cada uno de ustedes aprenda, que cada uno de ustedes confíe solamente en la palabra de Dios. Por eso te invito a ir a capítulo 17 de Hechos, versículo del 10 al 15. Dice la palabra: enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes de Silas y Timoteo, se unieron a él lo más pronto posible y partieron. La verdadera nobleza espiritual no se mide por el conocimiento, no se mide por los títulos, no se mide por la posición que tenemos en la iglesia, sino por una vida que permanece fiel en la palabra de Dios. Es la vida que permanece fiel en la palabra de Dios. Y mira a estos hermanos, como dice la palabra, que recibieron la palabra con toda solicitud. Los bereanos no escucharon a Pablo con prejuicio, indiferencia, pero sí había un sincero deseo de conocer la verdad. Conocer la verdad. Porque Dios habla a quienes tienen un corazón sincero, a quienes tienen un corazón enseñable. Dios no habla al que cree que se lo sabe todo. Dios no habla al que cree que se lo sabe todo. Dios habla al humilde. Yo creo que la humildad es una gran puerta espiritual. La humildad es una gran puerta espiritual. ¿Por qué lo creo? Mira, dice Santiago 1:21, desechando toda inmundicia y todo el resto de malicia, recibir con qué? Con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar nuestras almas. Recibir con humildad la palabra, porque Dios habla al humilde, porque la característica más necesaria para que Dios hable es la humildad. Pues Jesús mismo lo dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si yo tuviera un consejo, ustedes me pidieron un consejo: ¿cómo crecer espiritualmente? Ser humilde. Que no digo yo, lo dice Jesús: ser manso y humilde, y aprenderé de Dios, y aprenderéis de Dios. Porque lo que pasa es que todos nosotros tenemos como visiones, todos nosotros tenemos predisposiciones. Dice R.C. Sproul, hizo un libro de esto, dice: todos somos teólogos. Usted cree que usted no ha estudiado en un instituto, usted no estudió en un seminario, pero usted tiene una teología creada acerca de Dios. Usted cree que Dios es como es, según su propio entendimiento. Por eso que dice Sproul, todos somos teólogos. El problema no es lo que yo creo acerca de Dios, es lo que Dios enseña en su palabra, es lo que Dios ha dicho que Él es lo que Dios dice que va a hacer. Por eso cuando nosotros venimos a la iglesia, tenemos que pensar si venimos a escuchar, o venimos a que nuestras ideas sean confirmadas, o venimos a escuchar el plan de Dios, venimos a escuchar la voluntad de Dios,
Venimos a que Dios haga en nuestra vida y nosotros cambiar lo que tenemos que cambiar. ¿A qué venimos a la iglesia? ¿A ser confirmados o a escuchar la palabra de Dios? Que es la voluntad de Dios. Pues esta iglesia, estos primeros hermanos allí en Berea, dice que escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y yo quisiera que esta iglesia me desafiara a mí a escudriñar mediante la palabra, a ver si lo que se enseña es verdaderamente la palabra de Dios. Por eso cuando digo una idea, cuando digo un pensamiento, lo apoyo con la escritura, porque si mi palabra, si mi pensamiento, si mis ideas no están apoyadas en la escritura, son ideas de hombres y no de Dios. Como dicen, el mandamiento de hombres. Pero es la voluntad de Dios, es los mandamientos de Dios. La cual, como iglesia, como hombres, no aceptamos solamente porque confiemos en el hombre que lo predica. Mira, Pablo era un apóstol de Jesucristo. Pablo tenía la autoridad apostólica y era el que estaba predicando. Pero Pablo predicaba desde el Antiguo Testamento. Pablo les enseñaba que era el Cristo el que tenía que venir, que tenía que morir, que tenía que resucitar y que tenía que ascender a los cielos. En el único que hay salvación, en el único que hay salvación y perdón de pecados. Por eso escudriñaba. Y la palabra escudriñar implica investigar, comparar, examinar, como un juez que tiene que analizar evidencias y tomar un veredicto y dar un veredicto. Ese escudriñar la palabra. Pero nosotros hoy estamos o somos tan bombardeados, y si no nos ponemos para la palabra y estudiamos la palabra, vamos a ser tan engañados. Porque mira, iglesia, la autoridad final no está en las emociones. La autoridad final no está en el predicador de renombre que enseña, sino en la palabra de Dios. Es en la palabra. Porque siempre van a existir voces, siempre van a haber influencias. Y hoy es el internet, hoy son las redes sociales, hoy son los influencers, pero también son los falsos maestros pidiendo dinero, con la herejía del evangelio de la prosperidad, pidiendo dinero y sacando de contextos textos del Antiguo Testamento, donde Dios promete a la nación de Israel que bendecirá a la nación si son fieles. Mira, nosotros no estamos en el antiguo pacto, nosotros estamos en el mejor pacto, en el nuevo pacto, en la sangre del Cordero, aleluya. Y hoy vamos a estar celebrando Santa Cena, porque recordamos que estamos en el nuevo pacto, en el mejor pacto, donde no le damos a Dios para que Dios nos bendiga. No le damos a Dios para que Dios bendiga nuestra vida. Ya nosotros somos bendecidos de Dios y le damos a Dios porque somos bendecidos y por amor a Dios damos lo que queremos dar. Con limpia conciencia, como dice la palabra. Lo damos por amor a Él. Lo damos por amor a la obra. Lo damos para bendecir al necesitado, al que está en aflicción. Porque ahora tenemos un nuevo corazón. Un corazón de carne, no un corazón de piedra. Donde vemos al hermano sufriendo y no le ayudamos. No, hoy bendecimos a otros. Porque ya nosotros somos bendecidos de Dios. Y es por eso que damos. No para que el pastor se compre una casa de $1 millón. No para que el pastor ande en el carro del año. No para que el pastor ande con un Rolex. Damos por amor al hermano, para bendecir al hermano, ese hermano que está en Cuba, que está en necesidad, que están dándole alimento a los niños, que no tienen alimento en sus casas y le están dando desayuno gracias a eso. Están dando almuerzo a esos señores ancianos que los veo demacrados, los veo sufriendo, pero gracias al amor de Dios que ha sido derramado en nuestras vidas y a la bendición de Dios, hoy podemos nosotros dar por amor a Él, no porque Dios nos bendiga. Hermano, Dios te va a bendecir, des o no des. Si Él quiere bendecirte,
conforme a su voluntad. Él da a cada cual como Él quiere. Usted no ha leído la palabra que lo dice. Él da dones, Él da a cada cual como Él quiere. Como Él quiere. Pero solamente en la palabra. En la palabra. Dice Pablo a Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y esa buena obra que hacemos es porque nos estamos despojando de ese viejo hombre, nos estamos quitando toda la malicia, nos estamos quitando todos nuestros pecados, y ahora ese nuevo corazón, ahora ese hombre justo, a ese hombre perfecto que aprende por la palabra y que hace toda buena obra, la hace para la gloria de Dios. Dice la palabra también que son obras que Dios preparó de antemano. No son tus obras, las obras buenas. Las malas sí. Tus obras malas son tuyas, porque es parte de esa naturaleza caída. Es parte de ese pecado remanente que ha quedado en nuestras vidas. Pero esa buena obra, esa obra y ese hombre perfecto que Dios está equipando, lo hace a través de su palabra. Lo hace a través de la predicación de la palabra. Por eso yo te pregunto, ¿con qué frecuencia abres tu Biblia durante la semana? ¿Con qué frecuencia? Si la pregunta fuera directa, ¿cuántas veces me dirías? ¿Cuántas veces me dirías? A mí no me lo tienes que decir porque Dios lo sabe. Yo creo que Dios sabe todas las cosas. Dios sabe cuántas veces le buscamos, cuántas veces leemos su palabra, cuántas veces intercedemos. Y si Él es lo primero que buscamos cuando abrimos nuestros ojos, Él lo sabe. Él lo sabe. Pero es en su palabra. Y el tiempo del fin se acerca. Y cada día va a aumentar la oposición. Y yo siento en mi vida, en mi ministerio, la oposición, donde cada día se dificulta más de buscar a Dios. Cada día se dificulta más leer la palabra. Cada día se dificulta más. ¿O tú crees que las legiones de demonios quieren que usted lea la palabra? ¿Tú crees que tu carne caída quiere leer la palabra? Si Pablo lo dice, veo en mí una guerra. Veo en mí una guerra donde quiero hacer lo bueno. Quiero buscar de Dios. Quiero leer la palabra. Pero veo en mí también esa parte que se opone. Hermano, pero la carne tiene que estar sujeta al Espíritu, no al Espíritu. Si el Espíritu está sujeto a la carne, estamos perdidos, estamos mal. Pero si la carne se sujeta al Espíritu, vamos a hacer las obras espirituales. Aún si las hacemos de mala gana, pero el Espíritu vence. Por eso dice Pablo que Él corrige su cuerpo. Él lo entrena. Él lo entrena para que no haga lo que quiere, sino lo que el Espíritu quiere. Pues estos hermanos en Berea creyeron, aleluya. Pero cuando ellos creen, estos judíos de Tesalónica llegan y provocan persecuciones. Y los creyentes, mira, los creyentes allí, estos nuevos creyentes, no abandonaron la palabra, no abandonaron el Evangelio. Pero Pablo tuvo que irse. Pero no dice que la iglesia se haya terminado. No dice que la iglesia se haya acabado. Yo creo que la iglesia permaneció. Porque ya la palabra de Dios había echado raíces en ella. Una iglesia madura no depende solamente de la presencia de un pastor, de un líder. Una iglesia madura depende del poder de Dios, de la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Porque es en Él que estamos fundamentados. Esa es la palabra. Es en el Señor Jesucristo. Y van a venir oposiciones. Y van a venir oposiciones, pero la oposición nunca va a detener una iglesia que está cimentada en la verdad. Y nosotros experimentamos oposición, sino porque tú crees que estamos hoy menguados. ¿Por qué tú crees que esto es una casualidad? Que esto sucedió, hermano, porque en el mundo espiritual sabían el poder que hay en la palabra. Los demonios saben el poder que hay en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la única que puede transformar vidas, transformar los corazones, cambiar futuros.
Satanás odia una iglesia que se predica con fidelidad la palabra de Dios. Porque cuando la palabra de Dios es predicada, el Espíritu Santo que inspiró la palabra es el que toca corazones, es el que habla, es el que da aliento, es el que te llena más de su Espíritu. El Espíritu usando el medio que Él inspiró. Y déjame decirte que el enemigo puede perseguir al predicador, puede matar al predicador, pero no puede detener la obra de Dios. Porque él pensó que matando al Cristo, él pensó que matando al justo, él pensó que matándole le iba a detener. Él pensó que matándole, azotándole, clavándole y muriendo, como dice la palabra, maldito en un madero. Pero ese era el medio de bendición que Dios tenía preparado. Él era maldito para que nosotros seamos bendecidos. Él era maldito, muriendo la muerte que nosotros teníamos que morir. Él era maldito, sufriendo el infierno que nosotros teníamos que sufrir, para que hoy nosotros vengamos a este lugar, para que hoy nosotros podamos disfrutar de esa presencia tan hermosa, esa presencia maravillosa, esa presencia que nos restaura, que nos libera, que nos quita hasta el cansancio. Yo salgo tan diferente de la presencia de Dios. Salgo renovado, salgo transformado, salgo con ganas de más. Quiero más para Dios, quiero seguir. Hermano, mi fuerza ya yo me habría rendido desde el primer año. Desde el primer año mi fuerza yo me habría rendido y no habría seguido la obra de Dios. Pero no es en mis fuerzas, es en sus fuerzas. Es en mi debilidad donde se manifiesta su poder. Es en mi debilidad donde se manifiesta el poder de Dios. Y yo sé que también es en tu debilidad donde Dios va a obrar, donde Dios se va a manifestar. Pero cuando estás fundamentado en la verdad, nada te puede derribar. Nada te puede derribar. Jesús lo enseña con una parábola. Dice que cualquiera que oye mis palabras y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Tu casa siempre va a ser bombardeada, van a venir vientos, van a venir tormentas, va a venir pruebas, pero cuando tú estás en la roca, nada va a derrumbar tu casa, nada la va a derrumbar, porque es Dios, únicamente Dios, aleluya, únicamente Dios. Por eso yo, y voy casi a concluir, yo no entiendo cómo las personas hoy pueden hablar, por eso tenemos que aprender la palabra, de vivir tu mejor tiempo hoy. Vive tu mejor vida ahora. Como si no fueran a haber pruebas. Incluso dice que si te enfermas. Amado, Dios ha permitido hasta la enfermedad. Dios ha permitido la prueba. Dios ha permitido el dolor. Dios ha permitido el sufrimiento. Para que nosotros le busquemos más. Para que nosotros nos rindamos más a Él. Eso Pablo, me encanta Pablo. Me encanta Pablo. Dice en 2 Corintios 4, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. ¿Y usted cree que sí, Pablo, apóstol de Jesucristo, tuvo que pasar pruebas? Y en cada lugar que iba, y lo estamos viendo en el libro de los Hechos, vienen las pruebas, y son azotados, y son encarcelados, y son libertados. No experimenta pruebas. Hoy no va usted a experimentar pruebas. Si Jesús lo dice.
va a favorecer a vosotros. Hermano, del mundo no esperen nada bueno, y menos en estos últimos tiempos. Por eso estoy rogando por ese avivamiento. Estoy rogando por la llenura del Espíritu. Estoy rogando porque necesitamos ver el poder de Dios en acción una vez más. Y si Dios está sanando vidas y rescatando desde los muertos para que tengamos esa vida espiritual, pero yo creo que Dios quiere volver a hacer lo que hizo, y quiere dar sanidades, y quiere dar prodigios, y quiere dar milagros, y quiere hacer una iglesia llena. Pero para eso la iglesia tiene que ser santa. Hermano, con Dios no se juega. Cuando los apóstoles estaban comenzando, Ananías y Zafira mintieron y murieron. Porque con el Espíritu Santo no se juega, con la iglesia no se juega, con el ministerio no se juega. Y yo creo que hoy Dios ve muchos juegos, donde todo es por dinero, donde todo lo que nos mueve es el dinero. Y yo creo que así Dios no va a moverse, Dios así no va a obrar. Pero gloria a Dios que tenemos nuestra iglesia, nuestra iglesia donde podemos predicar la palabra con fidelidad, donde no tenemos que hablar de ofrenda, no tenemos que hablar de diezmo, no tenemos que recoger nada. Y todo lo que hacemos lo hacemos por gracia, lo hacemos por amor a Dios, lo hacemos para la gloria de Dios. Yo creo que somos tan bendecidos de tener este lugar de reunión. Este lugar que los hermanos no están aprovechando, pero es un lugar bendito, porque la presencia de Dios nos desborda, la llena, nos santifica, nos sana, nos restaura. El que no vino a dejar que se lo pierda. Yo pido cada vez, mira cuando Dios dice que Él va a derramar dones y talentos, y dones y talentos. Pero cuando el hermano no quiere recibir los dones, cuando el hermano no quiere recibir talento, cuando el hermano no quiere recibir sabiduría, yo le pido a Dios, dame a mí, Señor. Dámela a mí, Dios. Dame todo lo que el hermano no quiere. Dame todo lo que el hermano no va a usar. Pues dice la palabra que el que tiene, mucho se le dará. Y aún el que no tiene lo que tiene se le quitará. Porque cuando Dios ha dado dones, Dios ha dado talento, y tú no lo pones a la disposición de Dios, tú no lo pones para la obra de Dios. Y los talentos son irrevocables. Pero yo creo que al que no lo usa, aún hasta lo que tiene se le quitará para dárselo al que lo usa, para el que lo va a usar verdaderamente para alabar a Dios. Yo creo que todo en su momento, porque el tiempo de Dios es perfecto y Dios nunca se equivoca. Cuando Dios equipa a alguien, por eso es que los talentos no son irrevocables. Porque cuando Dios ha equipado a alguien para servirle en la adoración, en el servicio, en la enseñanza, en su momento lo va a usar. En su momento lo va a usar. Porque todos nosotros somos como diamantes en bruto que necesita ser pulido. Pero mira, solamente Dios nos va a pulir. Amén. En su palabra. Amén. Y no me voy a extender más, pero quiero hoy recordar por qué Cristo murió por nuestros pecados, porque tenemos que recordar y celebrar Santa Cena. Los que hacemos, los que estamos, la vamos a celebrar, porque es el primer domingo del mes, y vamos a celebrar Santa Cena, porque sabemos que Dios murió por nuestros pecados.